sea distinta. Y eso es lo interesante de este tipo de trabajos de investigación, de conocer a nuestro cliente, de investigar a nuestro cliente. Y bueno, todas estas preguntas nos ayudan a aterrizar. Prácticamente es esta etapa de investigación en la que conocemos al cliente, identificamos todos sus aspectos, nos nutrimos de él, de todo este bagaje que podemos obtener, para luego trasladarlo al espacio. Cuando hablábamos del espacio, lo primero que vimos en este checklist de actividades a realizar era identificar los elementos que componen el espacio. Como habíamos dicho antes, por ejemplo, yo identifico que tengo un elemento horizontal a nivel de piso. ¿Qué va a ocurrir en el piso? De repente, si tengo, no lo sé, tengo una habitación, necesitaré que en alguna zona el piso tenga una alfombra, puede ser, o de repente no, el piso va a ser de madera, el piso va a ser de repente en concreto pulido, porque me gusta el estilo industrial, este piso va a ser tapizado, este piso va a tener algún porcelanato, algún mármol. Empezamos ya a darnos cuenta que identificando los elementos que componen el espacio, podemos ya empezar a darle ciertos guiños, ciertas características de lo que queremos lograr. Cuando hablamos de espacios pequeños, por ejemplo, como el que tenemos en la pantalla, es importante que ustedes identifiquen una pared principal. De nuevo, quiero que hagan el ejercicio de mirar alrededor suyo, ver en el espacio en el que se encuentran, y si probablemente están en su habitación, de repente, o están en la sala, vean y traten de ubicar. Si están en la sala, ubiquen de repente el sillón o el sofá principal, o el mueble de televisión. Si están en la habitación, vean la pared donde se encuentra la cabecera de la cama. Esa podría ser la pared principal del espacio. ¿Por qué es importante y por qué es interesante tomar esto en cuenta? Porque si nosotros captamos e identificamos la pared principal, vamos a poder darle algún acento, alguna imagen importante que haga que ese espacio destaque y sobresalga del resto de la habitación. Identificada la pared principal, seguimos con el reconocimiento, en este caso de las paredes laterales, aparecen más elementos como en este caso la ventana y el elemento más olvidado al momento de diseñar un espacio, el techo. Nosotros siempre tenemos la idea que el techo es únicamente este espacio blanco que queda, donde va una luminaria, va un foco y se acabó. Cuando el techo puede integrarse de muchas maneras al diseño. Entonces, identificando todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, una ventana, ¿qué voy a colocar al pie de la ventana? ¿Cómo ingresa la luz durante el verano, durante el invierno? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que veo hacia el exterior? Todas estas características, ir tomándolas en cuenta, ir anotándolas siempre con alguna bitácora, alguna libreta, ir anotando todo lo que vamos captando en el espacio para poder diseñar. Y con esto nos vamos a dar cuenta que identificando todos estos elementos que componen el espacio, podemos crear espacios, podemos crear ambientes con mucha identidad, con un estilo particular, característico y sobre todo que reflejen nuestro gusto, que reflejen nuestro estilo personal. Si ustedes ven, por ejemplo, la imagen que tenemos en pantalla, el techo se hizo una intervención bastante sencilla, únicamente son una serie de brochazos de una forma sutil, medio abstracta, que le dan cierto carácter, pero de alguna forma ya le quitamos esta imagen totalmente blanca a lo que ocurre en el techo. La pared principal, como ven, donde están los dos sillones y la mesa de comedor, tiene una coloración más oscura, pero también se trabajó este espejo de piso a techo para poder un poco agrandar el espacio. El inconveniente en este ambiente es que es un espacio bastante pequeño. Entonces necesitábamos darle amplitud, identificando los elementos, como por ejemplo esta pared principal, y utilizando el espejo, acompañándolo con cuadros, logramos dar la amplitud. Y lo siguiente también era el piso. Teníamos un piso que, como el área es pequeña, teníamos dos alternativas. O trabajar un piso sólido, entero, en formatos grandes, o irnos al opuesto, trabajar pisos en formatos pequeños para que dé la sensación que el módulo se repite más veces. Como ven el piso, los módulos de madera se van repitiendo más y da la sensación de estar en un espacio un poco más amplio. Este mismo proceso se puede ir repitiendo, como les decía, en distintos proyectos de distintas formas, y la idea es que ya esto se logre aterrizar y se logre consolidar a través del tiempo. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo es que pasamos de una habitación totalmente en blanco a una habitación, un proyecto totalmente aterrizado? Como les dije,
A través del tiempo ustedes van a ir mejorando su bagaje, mejorando su repertorio de diseño, de imágenes, pero si recién están empezando con esta idea de transformar espacios, el mood board o el material board es una herramienta muy útil para poder hacerlo. ¿Qué es y cómo vamos a trabajar esto? El mood board es, como ven en la imagen, como ven en la pantalla, una composición de distintos elementos, de distintas fotografías, pero que están unidas a través de un hilo conceptual o un hilo de diseño, de estilo. Si vemos, por ejemplo, el mood board que aparece al lado izquierdo, donde estoy señalando con el cursor, donde prima totalmente el uso del color amarillo, y lo comparamos con el mood board del lado derecho, donde aparecen estos tonos grises y estos tonos marrones, son proyectos totalmente distintos. Corresponden evidentemente a clientes muy distintos. Sin embargo, con ambos ya nos vamos dando una idea de qué podemos hacer. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre el mood board y el material board es que mientras el mood board nos muestra esta serie de imágenes o elementos diversos como estos detalles de los picaportes, los cuadros, la paleta de colores, el material board lo que nos muestra ya es una composición de material. Cómo es que nosotros vamos a trabajar y en qué proporciones vamos a trabajar estos materiales. Ambas son herramientas totalmente válidas. La forma de trabajarlos es totalmente libre, pero sí es importante, como mencioné, que al hacerlo identifiquemos imágenes que mantengan un estilo o un hilo similar. Para explicar esto un poco más a detalle, tengo una siguiente imagen, que es un mood board de una cocina. Una especie de cocina en un loft, en un espacio abierto. ¿Qué identificamos acá, por ejemplo? Si hacemos el ejercicio anterior de identificar elementos del espacio, yo podría decir, ok, en la cocina tengo evidentemente el piso. ¿Cómo voy a trabajar ese piso? Bueno, de acuerdo a las imágenes que vemos en pantalla, una alternativa puede ser trabajar un piso de madera. De ahí la siguiente pregunta es, ¿y cómo debe ser este piso de madera? Tenemos una imagen principal que muestra un proyecto completo, que tengo el cursor, con un piso de madera colocado de forma horizontal. Un piso más oscuro, a diferencia de la imagen que estoy señalando en la esquina superior derecha, que tiene un piso de madera más claro. Y si nos vamos al centro de la pantalla, vamos a ver que aparecen estas dos muestras con pisos de madera con distintas colocaciones en distintos ángulos y distintos colores. Entonces de eso se trata, de volvernos unas hormiguitas tratando de buscar la mayor cantidad de información posible para que el proyecto salga lo más interesante y lo más completo posible. De ahí, por ejemplo, otro elemento es, ok, tenemos un piso de madera, ya sabemos que los tonos van a ir hacia los tonos evidentemente marrones de la madera. ¿Qué colores podemos trabajar? Y aparecen toda esta gama de colores sobrios, sutiles, que van de los grises al beige, pasando por acentos de color como los azules puros o los aceros. Y de alguna forma, si vemos los colores que se han elegido como paleta y empezamos a revisar todo el mobiliario, los cojines, las paredes, el color de los muebles que aparecen en el espacio, incluso las luminarias y las bancas, todo se empieza a relacionar. Es decir, la paleta de colores que elijamos va a ser este punto de partida que va a derivar en el resto de elementos. La madera, un tono marrón. El tono marrón deriva siendo más claro a un tono beige. Si vemos, hay sillones en color beige, hay cojines en color beige, tablero de la cocina, tengo probablemente un cuarzo, un color más beige, más blanco, y todo se empieza a relacionar. Y lo siguiente, como decía, es identificar los distintos elementos del espacio. Por ejemplo, vemos el techo. ¿Qué ocurre en el techo? Necesito luminarias. ¿Qué tipo de luminarias necesito? Veo mi espacio y veo la cantidad de puntos de luz que tengo en el lugar. En este ejemplo, yo veo que tengo, de acuerdo como estoy señalando con el cursor, tengo una isla donde necesito iluminación, tengo una zona de trabajo donde también necesito iluminación. Entonces empiezo a buscar modelos de luminarias adecuados para ese tipo de espacio. Si voy a colocar una isla de trabajo, entonces la luz debe ser directa y no debe estar pegada al techo, en este caso que es un techo bastante alto, sino más bien debe bajar a modo de una lámpara suspendida, una luminaria suspendida, para que enfoque mejor y se genere mayor luz en el espacio. Y así como esto, empezar a ir profundizando en todos los elementos que componen. Este ejercicio es bastante sencillo, en realidad es bien divertido porque lo vas haciendo, vas explorando, vas mejorando
digamos, tu forma de ir recopilando las imágenes y de ir organizándolas, porque incluso hasta organizar las imágenes es un arte, ¿no? Es una forma en la que ustedes van diagramando, van ubicando, de repente le doy más tamaño a la imagen que me parece más importante, de repente recorto justo solamente la esquina de esta otra imagen, que es lo que necesito, y así empiezan a pulir. Obviamente es más interesante cuando tenemos las herramientas físicas y empezamos, nos ponemos de pie, escuchamos música, colocamos una pizarra y empezamos a pegar todas las fotos una al lado de otra y empezamos a componer. Eso es genial, ¿no? Si pueden hacerlo, háganlo porque en verdad, eh, sean del rubro del interiorismo o no, estos trabajos del mood board y del material board siempre nos ayudan a desarrollarnos. Se ve en las carreras gráficas, se ve en el diseño de modas, se ve en el diseño de productos, se ven en las fotografías de las películas, es decir, todos los conceptos relacionados al diseño podemos trabajarlos a través de estas herramientas. Ya con el paso del tiempo, ustedes van a empezar a profundizar y como les decía, no únicamente van a trabajar mood boards, sino van a empezar a desarrollar también conceptos o temáticas relacionadas al proyecto, ¿no? Eso ya probablemente, la parte del concepto o la temática en un espacio lo podamos ver en otro workshop, ¿no? Donde profundizaremos, porque este tema sí es bastante largo como para poder resumirlo en una presentación corta. Bien, entonces, habiendo entendido esto que ocurre en el mood board, en el material board, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que distintos estilos, distintas formas de trabajar el espacio generan, aportan distintas sensaciones. Si ustedes ven la imagen de la derecha o la de la izquierda, evidentemente son tratamientos totalmente distintos. El espacio es muy similar. Tenemos la iluminación natural a través de mamparas ubicadas en el lado derecho de la imagen, solo que, por ejemplo, si vemos el barroco, tenemos estos arcos de medio punto. Si vemos el estilo contemporáneo, son mamparas mucho más sencillas. El uso de los colores, la iluminación, el material del piso, de las paredes, el material del techo, los elementos como los muebles, las luminarias, todo cambia. Ni uno está bien ni el otro está mal, son estilos distintos. Pero quería mostrarles estas imágenes para que vean ustedes que pueden aportar distintas sensaciones. Entonces, si nosotros empezamos a jugar con materiales, vamos a jugar con colores, vamos a jugar con formas, y a darle identidad, darle característica, podemos crear estos espacios instagramiables, pero haciéndolos únicos. Probablemente a algunos de ustedes les guste más la imagen de la izquierda y a otro grupo le guste más la imagen de la derecha, con un poco más de explosión de color. Eso es totalmente independiente digamos, al aspecto general, pero sí es importante que creen estos espacios que generen esa identidad, que lo sientan espacios propios, que están conectando con estos espacios. Y bueno, regresando a la imagen anterior, teníamos este espacio en el que empezamos a identificar elementos como piso, pared principal, ventana, paredes laterales, techo, y vemos cómo, generando un concepto, generando una identidad, podemos transformar al fin los espacios, darles nueva vida. Podemos de alguna forma, como en este caso hay una temática detrás, ¿no? ¿Qué hicimos en el piso? El piso se mantuvo lo más sencillo posible porque necesitábamos que el impacto se genere a través de las paredes y a través del techo, esta zona de la habitación que muchas veces la dejamos de lado. Se escogió la temática que le gustaba a este adolescente, que es la temática del skate, y se empezaron a trabajar estas formas, estos distintos elementos que componen el espacio. Entonces las posibilidades son infinitas. Las intervenciones, por ejemplo, en paredes, pueden ir de algo tan simple como pintar, cambiar el color de una pared, hasta agregar elementos sobrepuestos a la pared. Como ven aquí, hay estos MDF que son enchapados en madera, estos que están enchapados en Rock Flex, que es una roca flexible, un panel de piedra flexible, y que empiezan a darle más profundidad, le dan un poco más de identidad al lugar. Definitivamente, la persona que duerme en esta habitación tiene una experiencia distinta, ¿no? Porque incluso al momento de anochecer, se enciende estos retroiluminados, se pone a escuchar música, está con el celular en cama, mientras simplemente descansa y ya la atmósfera en la que se encuentra cambia completamente. Y eso es lo interesante. Entonces, como hemos visto, la idea de trabajar estos espacios instagramiables es, uno, hacerlos bastante relacionados a nosotros, a nuestros clientes, darle mucha identidad, hacer que sean espacios memorables, que sean espacios únicos. Y como ven, la forma de lograrlo siempre es a través de este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña interacción que estoy haciendo en un programa en 3D. Voy a mostrarles una pequeña
una pequeña habitación, un pequeño espacio, y vamos a ir identificando los elementos que hemos visto en esta presentación. Dame un segundo. Muy bien, ya se puede ver, ¿cierto, Cali? Sí, sí se puede ver, Fran. Ya, perfecto. Ok, entonces, a ver, si empezamos a identificar los elementos que componen el espacio, vamos a imaginar que nuestro cliente es, bueno, un poco la idea del proyecto es una persona aficionada a la música, eh, muy sociable, le gusta recibir invitados en casa y mantiene un estilo sobrio, pero que a la vez demuestre bastante detalle. Realiza distintas actividades dentro del espacio. Como les decía, no es únicamente un lugar como una sala y comedor donde él va, ellos van, almuerzan, sino que también reciben invitados y organizan, digamos, reuniones un poco más sociales, un poco más temáticas, ¿no? Entonces, conociendo a este cliente, identifiquemos los elementos que aparecen en el espacio. ¿Qué tenemos? Bueno, para eso vamos a quitarle todas las texturas. Tenemos evidentemente un piso, una planta, una única planta, porque a veces van a haber proyectos donde van a encontrar que hay dos pisos o un desnivel, una mezzanine, en este caso es un solo nivel. ¿Qué más identificamos? Que tenemos una gran mampara que atraviesa todo el frente del departamento. ¿Qué más identificamos? Que al tener una mampara, vamos a poner colores sólidos, al tener una mampara nos quita la posibilidad de generar una pared principal en este lado, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la otra pared como pared principal. Identificamos ya nuestra pared principal y evidentemente terminamos de reconocer el resto. Esta es una puerta que comunicaba hacia la cocina y hacia donde estoy yo, está la cámara, es un segundo, hacia donde yo estoy yo, que está la cámara, había un gran mueble trabajado en fierro que iba a funcionar a la vez de bar, como un respaldo para un mueble de bar. Entonces, ¿qué nos quedaba? Como les decía, esta pared como pared principal. ¿Qué estamos haciendo? Que hemos visto antes. Vimos el tema de cómo generar un acento. En este caso, ¿qué se hizo? Se trabajó un color más oscuro a esta pared, que es la pared principal, un tono azul, para darle un poco más de profundidad, y para remarcar que esta pared comprende sala y comedor, a la zona de la sala se colocó este sobremuro, que es un sobremuro trabajado en MDF, enchapado en mármol, que de alguna forma te va a decir, donde está la zona del muro es la sala. Y donde tenemos el mueble con el cuadro es la zona del comedor, ¿no? El aparador con el cuadro es la zona del comedor. Entonces, como ven, empezamos a identificar elementos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el cliente tiene otro estilo? Bueno, ok, no hay ningún problema. Ustedes, la idea de, por ejemplo, trabajar estas herramientas del 3D es ir jugando, es ir modificando de acuerdo a al requerimiento, a lo que vaya pidiendo nuestro cliente, ¿no? Entonces, pongamos, que vamos a hacer una pared mucho más gris. Y así ir jugando. De repente, si yo digo, ok, si yo pinto esta pared de color gris, a lo mejor va a acentuar un poco más las plantas, porque como es un color muy neutro, es un color casi negro, va a remarcar más los elementos que coloque. Ah, ok, muy bien, perfecto. Entonces, ahí empezamos a hacer este trabajo, ¿no? Tenemos esta pared. ¿Cómo logramos generar un acento? De repente podemos colocar, como vemos acá, unos braquetes, unas luminarias de pared, que de alguna manera enmarcan un cuadro, en este caso es una portada de un disco, en modo de gigantografía, la enmarcan de tal manera que ya creamos un aspecto un poco más, más urbano, más social. Pisos. ¿Qué ocurre con los pisos? Al igual que conversamos antes, a nivel de pisos, voy a modificar un poco la vista, ¿qué teníamos? Teníamos que era un gran suelo donde se realizaban distintas actividades. En este caso, no se hizo un cambio en los materiales de los pisos, pudo haberse hecho, pero lo que se hizo fue diferenciar a través de alfombras.
Sin embargo, algo que se puede haber hecho, por ejemplo, es, yo puedo ingresar aquí, desplazando esto, y a lo mejor digo, quiero que toda esta zona del bar tenga un piso distinto. Entonces yo podría seleccionar de repente una piedra, vamos a poner aquí, color oscuro, y también. Entonces, desde ya vemos que a nivel de piso, la zona del bar tiene un tratamiento distinto, tiene un material distinto en el piso, y la zona de la sala y comedor mantiene un estilo similar, no el mismo estilo. Entonces, como ven, podemos trabajar con elementos o que se trabajan desde la obra, que transforman el espacio desde la obra, como la reinstalación de pisos, la modificación de puntos de luz, la instalación de nuevos puntos de luz o de nuevos muros, así como también elementos que van adicionales a lo que es la arquitectura propia del espacio, como alfombras, cuadros, muebles, etc. Entonces, como para terminar de darle un poco más de sentido a esta imagen, por ejemplo, tenemos este elemento de acá, ya hemos identificado pisos, paredes, techos. Algo que podríamos hacer de repente, pues simplemente soltarlos como ideas sueltas. ¿Qué pasaría si yo tengo todo este techo, considerando que este departamento es alto, tiene casi 3 metros de altura? Yo puedo bajar un poco la zona del techo y de repente digo, quiero que la zona del comedor esté un poco remarcada a través del techo, a través del cielo raso. Entonces, como ven, yo puedo hacer este tipo de trabajos que de alguna manera generan este acento. Entonces digo, ok, me gustaría que de repente algo similar también ocurra en la sala. Al momento no tengo diseñado una luminaria, pero puede que maneje algún elemento similar. Digo, ok, hagamos esto y vamos desplazando. Y de esta forma ustedes pueden ir modificando la arquitectura del lugar. Si se dan cuenta, lo que vemos ahorita en el techo es muy distinto a lo que habíamos trabajado como primera idea. Otra alternativa, de repente digo, ok, yo tengo este techo y la verdad es que como el techo es alto, me gustaría que de alguna forma se amarre con lo que ocurre en esa pared principal. Cuando ustedes empiecen a ver ese tipo de referencias, ese tipo de espacios, van a darse cuenta de las posibilidades que hay. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo esta zona del comedor, trazo una línea que amarre todo este espacio? Hasta aquí. Y comunico el color del techo. Entonces, si se dan cuenta, si yo me coloco justo en este ángulo de la imagen, yo puedo ver que el techo negro baja hacia la pared. Bueno, como está muy oscuro, vamos a cambiarlo un poco para que se pueda ver. Vamos a regresarle un tono, de repente un tono medio verde por aquí. Ahí está. Entonces, aquí es donde viene el tema del instagramiable, ¿no? Yo me paro en determinados ángulos para jugar de tal manera que se sienta esta continuidad. Entonces, yo tengo este techo que viene y baja hacia la pared. Esto ustedes pueden jugar con todo, ¿no? Pueden jugar con elementos que van del piso a la pared, de la pared al techo. Esa sería otra opción de repente, ¿no? Imaginemos, yo no tengo esto de aquí y digo, quiero que el mismo material de la pared, vamos a ver qué pasaría, vaya, perdón, el mismo material del piso vaya hacia la pared. Entonces aparece de nuevo, ¿no? Este lenguaje un poco fuerte de la madera y cómo va subiendo en zigzag hasta la pared, pero de por sí ya vamos jugando y vamos ideando, ¿no? La idea es que ustedes rompan esta zona de confort, salgan de esta caja en la que usualmente nos ubicamos cuando pensamos en transformar un espacio, ¿no? Cuando nos enfocamos en diseñar un espacio. Siempre pensamos únicamente en, podemos cambiarle el color de las paredes, podemos cambiar un poco el color de los muebles, pero no nos damos cuenta que a través de la arquitectura de interiores podemos transformar muchísimo más, que teniendo los conocimientos propios de esta carrera, nosotros podemos hacer que cada espacio que diseñamos, por más
sencillo o complejo que sea, se vuelvan en espacios memorables. Se conviertan en espacios que, si de repente son proyectos residenciales, todos quieren ir a tu casa, porque se sienten a gusto, es un lugar agradable, los materiales son cómodos y agradables a la vista, todo está en una perfecta sintonía. Y también es esta arquitectura de interiores y esta idea de espacio instagramiable lo que hace que queramos volver a un restaurante, lo que hace que queramos volver a un hotel cuando vamos de viaje. Cuando ustedes tienen esta necesidad de regresar a un lugar porque han tenido una buena experiencia, independientemente de, digamos, en el caso de un restaurante, la comida es buena, etcétera, siempre es el espacio. Y si ustedes se ponen a pensar y empiezan a revisar no solo sus páginas de Instagram o sus páginas, o de repente las cuentas de TikTok o las redes sociales que tengan, van a darse cuenta que todas, por no decir la gran mayoría, todas las fotos de las personas a las que siguen están dentro de un espacio, están dentro de un escenario, como en este caso yo. Yo, por ejemplo, como ven, estoy dentro de un espacio, voy a dejar de compartir. Yo, por ejemplo, estoy dentro de un espacio y lo interesante es que esto ha sido diseñado de tal manera que en cualquier presentación yo genere todos estos enfoques que tengo en la parte de atrás. La habitación cambia, evidentemente. Si yo empiezo a girar la cámara, van a darse cuenta que el espacio, mi espacio de trabajo, es totalmente distinto en las cuatro esquinas del ambiente. Pero solo, justo y efectivamente, este espacio ha sido pensado para las presentaciones, ha sido pensado para las clases, cuando dicto clase a los alumnos. Tengo el espacio suficiente para poder retroceder y de repente mostrar algo o proyectar algo, y hace que, de nuevo, ¿no? Cada sesión, cada trabajo, cada experiencia se sienta bueno. Entonces, hagan ese ejercicio, hagan ese ejercicio. Agarren el celular o prendan la laptop, ubíquenla en un espacio, en una esquina o en un lugar de la habitación y de alguna forma empiecen a imaginar cómo sería este escenario perfecto. Agarran un lápiz, un papel y lo empiezan a trasladar. Si conocen las herramientas del 3D, empiezan a bocetear digitalmente. Pero dense ese momento. Sería bueno que tengan ese momento, de repente por las noches, un fin de semana, y empiecen a replantear cómo sería mi casa, cómo sería mi habitación, si pudiera remodelarla al 100%. Empiecen desde ahí. Y luego empiecen a complejizar un poco más, ¿no? Conversen con sus familiares, conversen con sus amigos, oye, ¿cómo te gustaría que sea este espacio? Y este mismo ejercicio que hemos hecho el día de hoy, con estos 4 pasos, aplíquenlos en cualquier proyecto y van a ver que la forma en la que ustedes ven los espacios va a cambiar completamente. Y bueno, eso es un poco lo que tenía preparado para el día de hoy. La verdad es que hablar de espacios instagrameables o hablar de estos escenarios memorables es un tema bastante amplio, que podría de repente, incluso cada uno de los puntos que he conversado podría ser un workshop adicional, porque hay bastante de qué hablar, bastante que profundizar. Pero esto es un poco, en resumen, todo lo que se puede hacer para lograr imágenes o espacios memorables. Muchas gracias. Y Cali, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Bueno, de hecho, aprovecho el espacio para comentar a los chicos que están conectados que si quieren dejar alguna pregunta para Fernando, lo pueden hacer ahorita a través del chat. Aprovechen que tenemos unos minutos más para poder preguntarle lo que queramos y demás. Por Facebook nos están, bueno, enviando ahí unos saludos, bueno, dicen genial, excelente información, muchas gracias, ¿no? Tania Fles, Marichu GS. ¿No? De hecho, gracias a ustedes por participar y por conectarse esta tarde-noche ya. Yo tenía un par de preguntas, Fernando, justo, bueno, son preguntas que no las han hecho directamente acá en el chat, pero a la hora del registro hay un box, ¿no? de preguntas y ahí han dejado algunas que he ido recopilando. Nos comentan, bueno, la clásica, ¿no? La clásica del ¿cuál es la diferencia entre la arquitectura de interiores y el diseño de interiores? Tú más que nada, pues acá puedes ahí aclarar un poquito esa disyuntiva. Ok, sí. Bueno, el tema con la arquitectura de interiores es que cuando tú estudias la carrera de arquitectura de interiores, no únicamente aprendes a cómo transformar un espacio limitándote a los elementos que lo definen, sino que aprendes también aspectos técnicos o estructurales que te permiten transformar el espacio identificando tabiques, muros, instalaciones,
Por ejemplo, si remodelamos un baño o remodelamos una cocina y cambiamos los equipos, necesitamos este conocimiento técnico de cómo ocurren las instalaciones sanitarias en un espacio. ¿Cuál es la diferencia entre una instalación, digamos, de instalaciones de agua o suministros de agua e instalaciones sanitarias de desagüe? Si tenemos puntos de luz, necesitamos conocer cómo se están dando estas conexiones, si hay conmutaciones en los interruptores, con cuántos golpes se van a trabajar la iluminación dentro del espacio, qué tipo de iluminación trabajar, la temperatura de color, todos esos aspectos técnicos, de alguna manera, como arquitecto de interiores, estamos en la capacidad de transformar. Otra característica es, por ejemplo, imagínense que estamos en un espacio típico industrial neoyorquino, que son estas habitaciones que tienen 6 o 7 metros de alto, y podemos trabajar algún tipo de mezanine, podemos trabajar algún tipo de voladizo, y como arquitectos de interiores tenemos este conocimiento técnico sobre cómo trabajar las estructuras interiores, y poder generar desniveles, mezanines, estructuras que visualmente son más complejas y que requieren una base técnica y una base estructural. Entonces, esa es la principal diferencia entre el diseño y la arquitectura, diseño de interiores y la arquitectura de interiores. El arquitecto de interiores ya está más ligado al trabajo relacionado a la propia modificación de la arquitectura y no únicamente al trabajo ya dentro del espacio como contenedor. Perfecto, genial. A ver, nos han llegado unas preguntas. Nos preguntan desde Facebook, ¿los espacios como el techo también pueden tener un concepto? Totalmente. Yo recuerdo que hace un par de años viajé a Buenos Aires y entré a un gastrobar que toda la parte del techo estaba intervenida por una ampliación, una gigantografía del cuadro de la dama de la perla, si no me equivoco. Es este cuadro donde está el perfil de esta mujer con un arete de perla, el pendiente de perla, y esto estaba en todo el espacio del comedor principal. Entonces, parte del concepto del restaurante, cuando conversamos un poco con la persona que nos atendió, era esta temática surrealista y cómo ellos decidieron cambiar la ubicación de las cosas. En vez de que exista arte en las paredes, lo pusieron en el techo. En vez de que existan, por ejemplo, en este caso tenían los pisos de madera, no los tenían en el piso, sino en las paredes, y jugaban con esta ilusión de tengo todo de cabeza, y ahí involucramos el techo. ¿De qué otra forma podemos trabajar conceptos también al momento de trabajar el techo? Por ejemplo, si son espacios grandes o espacios comerciales o restaurantes, el techo puede ayudarnos a orientarnos. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos en un restaurante, podemos colocar el techo de tal manera que nos guíe un circuito hasta llegar a la mesa de buffet, por dar un ejemplo. O al revés, trabajamos cielos rasos, falsos cielos rasos, de tal manera que nos orienten y nos ubiquen las mesas debajo de estos techos. Y de alguna forma ya empezamos a relacionar, no lo sé, el techo de madera es donde está el comedor, la zona de mesas, y el techo blanco o gris es lo que señala la circulación. Entonces, el techo te permite tanto trabajar un concepto artístico, llamémoslo así, o un concepto, un tema funcional, ¿no? Cómo relacionamos el techo a las actividades. Perfecto, genial. Y acá bueno, también nos preguntan desde el Facebook que si en todos los proyectos que se hacen, bueno, que se encaran, se lleva el mismo proceso de diseño o para cada proyecto puede variar. Puede variar. En realidad no hay un decálogo exacto sobre cómo abordar un proceso de diseño. Es más, si empezamos a investigar un poco sobre metodologías en lo que es el proceso de diseño, vamos a encontrar distintas variantes. Lo curioso es que todas empiezan a aterrizar en aspectos similares, que es, primero, investigamos a nuestro cliente, segundo, planteamos o identificamos el espacio donde vamos a trabajar, nuestro lienzo, tercero, empezamos a generar esta lluvia de ideas, estos conceptos, que pueden ser, como les digo, estilos o mood boards, pueden ser de repente conceptos más temáticos, y luego desarrollamos el proyecto. Pasos que pueden ir variando, pero que al fin y al cabo suelen seguir el mismo hilo. Hagan la prueba, plantéense proyectos de repente muy sencillos, como un proyecto residencial, hasta algo tan elemental como remodelar un baño, y plantéense de repente diseñar las oficinas para una empresa grande. Y van a darse cuenta que siguiendo estas pautas, agregando obviamente más partes de investigación en algunos casos, van a seguir igual y van a salir buenos procesos de diseño. Genial.
Genial, genial. Eh, Acá, bueno, de hecho, quería aprovechar seguramente los chicos también quieren conocer un poquito de tu experiencia porque en algunos mini workshops pasados han participado egresados, en otros han participado profesores, y en este caso, pues tú eres un poquito de los dos mundos, ¿no? De la profesor, de la parte de docente, pero también el egresado, que ya obviamente has pasado por toda la experiencia universitaria, y me gustaría que le comentes de repente a los chicos que, bueno, que están conectados, a las personas que están conectadas, ¿cómo ha sido de repente ese cambio, ¿no? De las cosas que, cómo tú llevas talleres de repente dentro de carrera y cómo al pasar ya al mundo real, al mundo laboral, cómo es que hubo, de repente hubo mucha diferencia o de repente ya en carrera con cursos ya se veían muchos detalles que luego ibas a implementar en la cancha, por decirlo de alguna manera, ¿cómo viste ese salto hacia el campo laboral? A ver, sí, esa es una pregunta bastante oportuna en realidad. Contándoles un poquito de mi experiencia, en mi caso particular, yo inicié esta carrera de arquitectura de interiores luego de haber estudiado la carrera de ingeniería de sistemas. Entonces yo tenía la opción de elegir o estudiar arquitectura o arquitectura de interiores, pero viendo la currícula de UCAL, entonces era mi opción para estudiar arquitectura de interiores, me di cuenta lo especializada que era la currícula. Por ejemplo, tener 2 cursos especializados para el diseño de iluminación, es decir, estudiar un ciclo completo, técnicas de iluminación residencial, y otro ciclo completo, técnicas de iluminación comercial e institucional. Asimismo, también me di cuenta, por ejemplo, que dentro de la currícula tenía también 2 cursos para el desarrollo de muebles, es decir, un curso de muebles 1, donde aprendí a desarrollar muebles en escala pequeña, y un curso de muebles 2, donde se complejiza el diseño del mueble hasta abarcar el desarrollo integral de un espacio completo, un departamento completo. Y así empecé a darme cuenta que igual los cursos de espacios comerciales, había un curso en el que específicamente nos enseñaban a diseñar vitrinas, ¿no? Vitrinas, el curso de Visual Merchandising, donde te enseñaban hasta el tema de, al ingresar a una tienda, que es una mesa, esta mesa de bienvenida, cómo debería estar trabajada, desde los conceptos del retail, el tema de la ubicación de productos. Era muy detallada la currícula educal, y eso fue lo que más me llamó la atención. Estudiando me di cuenta que sí, efectivamente, eh, es muy cercana a la carrera, a la vida profesional, la carrera nucal. Y sobre todo me di cuenta de eso llegando ya a 10.º ciclo, cuando empezamos a abarcar proyectos, eh, digamos, simulaciones en base a clientes existentes, y teníamos que desarrollar propuestas integrales, desarrollar de repente en 3 o 4 semanas un restaurante, en 3 o 4 semanas una tienda, una joyería, desarrollar las oficinas para una universidad, para una área administrativa en 3 semanas, en 4 semanas, y teníamos que hacer todos estos procesos súper rápido, y me di cuenta que con todo lo que aprendí en la universidad, lo único que tenía que hacer era simplemente repasar todo lo que ya tenía. Tenía información de instalaciones, tenía informaciones estructurales, tenía información técnica de domótica, tenía información luminotécnica, tenía información de acabados, de mobiliario, tenía todo lo necesario para poder desarrollar el proyecto. Así que lo que más, digamos, yo valoro de la universidad, de lo que aprendí, es que exactamente lo que llevé como cursos, como currícula, es lo que aplico hoy en día en mi vida profesional. Perfecto. Acá una pregunta más, que creo que ya está una de las últimas. Nos preguntan, ¿qué recomiendas usar? ¿Melamine o MDF, sobre todo en la cocina? Ya, a ver, lo importante en el tema de la cocina es que el material sea impermeable, ¿no? Tú puedes trabajar una melamina o un MDF siempre y cuando la melamina sea un tratamiento antihumedad, un tratamiento especial. Eso, al momento de ver los paneles crudos de melamina, vas a darte cuenta que tienen como una especie de coloración verdosa, ¿no? Coloración verdosa, o en algunos casos una coloración un poco azulada. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, que el MDF, al ser más compacto, aguanta más el trabajo. Es decir, si luego necesitamos de repente reutilizar las puertas o reutilizar las repisas, el MDF permite es más versátil. Lo siguiente es que el MDF admite mayor variedad de acabados, mientras que la melamine, únicamente el tablero de aglomerado del MDP
permite únicamente las capas melamínicas, que son las que siempre vemos en los muebles. El MDF permite, por ejemplo, ser pintado en poliuretano, que nos va a ofrecer una capa protectora y una variedad infinita de colores que podemos trabajar en acabados satinados, brillantes o mates. El MDF puede ser enchapado en madera, ¿no? A diferencia también de la melamina. Entonces, si hablamos de repente de un presupuesto un poco más elevado, yo me inclinaría hacia el MDF, porque es más trabajable, permite jugar más con los colores, porque no tenemos una carta rígida. Y jugaría con melamine, siempre y cuando el presupuesto, digamos, ajuste y necesite utilizarlo. Eso especialmente en cocina. Perfecto, perfecto, Fernando. Muchas gracias. Creo que ahí ya hemos respondido todas las preguntas que nos han llegado. Y yo quería pedirte, bueno, acá nos agradecen por tu respuesta sobre la última pregunta. Y también agradecen también por el chat, dice muchas gracias, muy didáctico todo. Así que qué bueno que les haya gustado el taller de hoy. Fernando, quería cerrar solamente con un consejo que le puedas dar a la gente que está interesada en estudiar esa carrera que evidentemente pues a ti te encanta y por eso te dedicas hoy no solamente a modo profesional, ¿no? Como, sino también como docente, ¿no? Y entonces que le puedas dar de repente algunas palabras a las personas que están interesadas o están analizando si es que esa carrera es para ellos. Sí, yo, digamos, siempre tengo una especie de consejo para lograr identificar este chip de la arquitectura de interiores, y es la curiosidad. Si ustedes siempre están mirando alrededor suyo, se encuentran curiosos de qué pasa en el espacio donde se encuentran, cómo funcionan las cosas, cómo es que este mueble es de esta forma, cómo han trabajado este techo, qué pasa en esta pared, cómo han construido esto. Si empiezan a hacerse este tipo de preguntas, es muy probable que esta carrera sea para ustedes. Lo siguiente es que se nutran mucho de información. Hoy en día con Internet tenemos esta gran facilidad de poder contactar estudios de arquitectura de interiores, de poder ver entrevistas a profesionales en YouTube, a arquitectos de interiores que se dedican a esto en distintos rubros. Yo recuerdo que cuando empecé la carrera, mis compañeras y yo no teníamos muy claro de qué era lo que queríamos hacer. Y hoy por hoy hay una compañera que se está dedicando exclusivamente al trabajo de retail, es decir, de espacios comerciales, una compañera que se está dedicando únicamente al trabajo en diseño de oficinas. Tengo otra amiga que está trabajando únicamente espacios para niños, se dedica exclusivamente a trabajar habitaciones, nidos, guarderías, espacios relacionados a los niños. Entonces, el mundo de la arquitectura de interiores es enorme, las posibilidades de trabajo son también bastantes. Así que si sienten interés por esta carrera, yo recomiendo que se lancen porque es un universo muy interesante, es un universo bastante completo, y van a darse cuenta que aprendiendo sobre arquitectura de interiores, siempre van a ir aprendiendo sobre actividades paralelas que complementan a la carrera. Van a darse cuenta que el arquitecto de interiores o la arquitecta de interiores va a necesitar de alguna forma ser una especie de psicóloga que conecte un poquito con los clientes tratando de adivinar qué es lo que les gusta. A su vez, también se convierte en una, digamos, ¿no? Tú comunicas tus ideas como arquitecto de interiores a través de la gráfica, a través de las imágenes, entonces también hay un diseño visual que empiezas a desarrollar, hay un tema de marketing que empiezas a desarrollar también, porque uno es su propia marca, uno tiene que saber cómo lanzarse al mercado, cómo ofrecer. Y eso es lo bonito. La carrera de arquitectura de interiores, a pesar de estar enfocada específicamente a eso, a la transformación del espacio, nos nutre con todos estos elementos que también necesitamos para desarrollarnos en la vida profesional. Así que anímense, láncense si es lo que realmente les apasiona y nútranse de información en Internet. Es lo mejor que pueden hacer, conocer más de lo que les apasiona. Perfecto, perfecto, Fernando. Muchas gracias por esas palabras. Nada, bueno, hemos llegado ya hacia el cierre del taller. Te agradezco por tu tiempo. Como siempre, un gusto volver a ver tus ponencias y todo lo que tienes para contarle a los chicos. Y nada, bueno, muchas gracias nuevamente, Fernando, por participar el día de hoy, bueno, esta noche. Invito a las personas que están a través del chat de Zoom a que se queden un ratito porque tenemos unas dos preguntas, es una encuesta muy rápida, multiple choice, para poder también conocer un poquito su experiencia e ir mejorando cada vez más. Muchas gracias, Fernando, nuevamente y nos vemos en la próxima. Listo, gracias a todos ustedes, nos vemos. Cuídate, nos vemos. Un abrazo.